Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, ahora vamos a revisar el video de significancia individual y significancia global. Dos pruebas de hipótesis muy relevantes una vez que yo ya he estimado el modelo y que se suman, ¿no es cierto?, a la evaluación del nivel de ajuste del modelo para poder evaluar globalmente cómo este muestra, ¿no es cierto?, la relación estadística entre la variable dependiente y la o las variables explicativas, que es lo que nos interesa conocer. Bueno, terminado este video, esperamos que ustedes sean capaces de evaluar la significancia individual de cada uno de los parámetros, tanto en una regresión simple como múltiple. Evaluar la significancia global también y poder reconocer e interpretar estos tópicos en el Gretel, en el output de Gretel, como se va a presentar al final de este video. Para comenzar, me gustaría que miráramos nuevamente, ¿no es cierto?, una gráfica Skater, que en este caso relaciona el PGA de distintos estudiantes de college o universidad en función del PGA que ellos obtuvieron en high school o en la enseñanza media, ¿ya? Como podemos observar, ¿ya?, Mico nos puede dar, minimizando la sumatoria de los errores de cuadrado, una regresión, una línea recta que va a tener un intercepto y una pendiente, que en este caso es positiva, y que nos muestra, ¿no es cierto?, que a mayor notas de enseñanza media, mayor es el PGA que obtienen los estudiantes en el college. ¿Sí? Si esto es así, ¿ya?, significa que hay una relación positiva entre ellos, es decir, aquellos estudiantes que tuvieron una mejor nota o desempeño en el colegio, la enseñanza media, también tienen en promedio, no todos, pero en promedio, como permite, ¿no es cierto?, este modelo, poder plantear que también tendrán una mayor PGA en la universidad. ¿Qué vamos a ver, ¿no es cierto?, a partir de este video? Vamos a evaluar, por un lado, la significancia individual de los parámetros. Y en este caso, si evaluáramos V2, vamos a evaluar si realmente V2 es mayor que 0, como lo hemos determinado en la regresión, o realmente ese número matemático no es estadísticamente significante y realmente su valor es 0. ¿Qué importancia tiene esto? Que si estadísticamente es 0, ¿ya?, ¿qué nos representa esta línea con esta pendiente nula? Que los cambios en el PGA en el colegio o en la enseñanza media no tienen efecto o no explican las variaciones del PGA en la universidad, ¿ya? Esto y otras cosas, ¿no es cierto?, vamos a ver a partir de este video, dada la trascendencia que esto tiene. Partamos. Hipótesis de significancia individual. Partamos del siguiente caso. Por ejemplo, una pregunta que podemos responder a partir de un modelo econométrico. ¿En cuánto afecta ya la nota de enseñanza media al PGA de primer año de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial? ¿Ustedes creen que afecta positiva o negativamente? ¿Ya? Para ello, ¿qué tendríamos que formular? Un modelo que ya hemos aprendido cómo se formulan. Este es un modelo econométrico que tiene una variable dependiente, una independiente y dos parámetros a estimar. ¿Qué tipo de regresión es esta? ¿Es simple o múltiple? Es una regresión simple, ¿no es cierto?, porque tiene solo una variable explicativa. Si tuviera dos o más, sería un modelo de regresión múltiple. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los datos de PGA y datos de enseñanza media de estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Comercial, dado nuestro objetivo. Estimamos los parámetros mediante ¿qué método? Mediante Mico, muy bien, que van a ser dos valores fijos, ¿ya?, constantes, que me van a dar el valor del intercepto y la pendiente. Y vamos a partir de esto, ahora, como nuevo paso, evaluar
si estos parámetros son o no estadísticamente significantes, es decir, distintos de cero. Si evaluamos, por ejemplo, el B2, ¿ya? La hipótesis base de esta prueba de significancia individual es que la hipótesis nula es que B2 es cero. Y la hipótesis alterna es que beta 2 es distinto de cero. ¿Ya? Se van a realizar tantas pruebas de hipótesis de significancia individual como parámetros estimados tenga el modelo. ¿Qué significa eso? Que en este caso, ¿cuántas pruebas de significancia individual vamos a hacer? 2. En una regresión múltiple de 2 variables explicativas vamos a hacer 3. Uno para el intercepto y otro para cada pendiente. Antes de continuar con la prueba de hipótesis propiamente tal, algunas fórmulas que es bueno tener presente, ¿ya? Recuerden que tenemos nuestro coeficiente de intercepto, que lo determinamos en una regresión simple, nuestro coeficiente de pendiente, ¿ya? Todo alrededor de las medias, ¿recuerdan? Tenemos también nuestra varianza total de Y respecto de su media, que es lo que yo quiero explicar, y que se puede dividir en dos partes, ESS y RSS, que es la suma explicada y la suma no explicada. Y tenemos también medidas de nivel de ajuste, R cuadrado, ¿no es cierto?, que es lo explicado sobre la suma, la varianza total, o 1 menos RSS partido por TSS. Todo esto ya lo vimos en un video anterior. O en el caso, ¿no es cierto?, para ajustar por la pérdida de grados de libertad, el R cuadrado ajustado, en el caso, ¿no es cierto?, de modelos de regresión múltiple, donde K, ¿qué es lo que era? El número de coeficientes estimados. 2 en regresiones simples y 3 o más en regresiones múltiples. Otra cosa que quisiera recordarles, ya, aunque no las vamos a ver en detalle por el tema algebraico y matemático, y más bien les invito a revisarlo en la literatura obligatoria que tienen, es que B1 y B2, independiente que son valores fijos y constantes, tienen una varianza asociada. ¿Ya? Hay una varianza de beta 1, una varianza del B2, y esa varianza está asociada a la herencia del error, es decir, el error, la varianza del error que aparece acá, ¿no es cierto?, que lo aprendimos también en parte de los supuestos MICO, afecta a la varianza de los estimadores. Y por lo tanto, si tienen varianza los estimadores, también tienen desviación estándar, la raíz de la varianza. ¿Sí? ¿Estamos? No olvidar estos conceptos. Bueno, consideremos nuestro modelo base, un modelo bastante genérico, ¿no es cierto?, de regresión simple, y nosotros ya sabemos cómo estimar a 0 y a 1 mediante MICO, ¿no es cierto? Ahora nosotros estamos interesados en determinar o evaluar una hipótesis acerca de la significancia individual de estos parámetros. Para poder testear esta prueba de significancia individual, nosotros vamos a utilizar una distribución T-Student, ¿ya?, que ustedes la estudiaron en inferencia estadística, y podemos utilizar dos mecanismos, una prueba T, propiamente tal, o el intervalo de confianza. La prueba T, ¿no es cierto?, como se presenta aquí y que seguramente la estudiaron también, ¿cómo vamos a calcular el valor de T? El valor de T calculado se va a calcular como el coeficiente estimado menos el valor que tiene la hipótesis nula, que nosotros esperaríamos que este beta fuera igual a 0, muy bien, dividido por la desviación estándar del estimador. Por lo tanto, a mayor desviación estándar, mayor varianza del estimador, mayor desviación estándar del estimador, ¿qué va a pasar con el T calculado? Va a bajar. A mayor o a menor varianza, ¿ya? Recuerden que nuestros estimadores son MELI, o sea, son los mejores estimadores lineales insesgados. Mínima varianza, es decir, MICO me va a permitir obtener, si se cumplen los supuestos, ¿no es cierto?, que lo avalan, la mínima varianza, es decir, la mínima desviación estándar, y por lo tanto, un valor bajo.
En la medida que sea lo más bajo posible, el t calculado que vamos a obtener va a ser más alto, ¿ya? Esta es una forma de poder evaluarlo. La otra forma es a través de un intervalo de confianza, que como seguramente también recordarán de inferencia estadística, el intervalo de confianza no es más que de este coeficiente, es el coeficiente estimado más menos, por lo tanto va a ser un rango, la desviación estándar del coeficiente por el valor t. T de alfa medio, ¿ya? Que en este caso sería el nivel de significancia que vamos a elegir, con n-2 grados de libertad. n-2 si es de regresión simple. n-k si es de regresión múltiple, porque ya no va a ser siempre 2, sino que va a ser 3, 4 o 5. ¿Sí? Cualquiera de estas dos pruebas les va a dar el mismo resultado, la misma conclusión, ¿ya? Por lo tanto, ustedes eligen cuál de las dos utilizar, ¿ya? Una vez que veamos el output Gretel van a ver cuál es más rápida, ¿no es cierto? Y en cuál tengo que hacer otro procedimiento, pero ambas me sirven, ¿ya? Esta prueba T va a ser de punto, como se dice muchas veces, evaluar si ese valor es o no distinto de 0. Acá, en cambio, me va a dar un rango a partir del cual en 100, ¿ya? En 95, si usó un nivel de confianza del 95% o de 90, ¿ya? En 90 de cada 100 casos o en 95 de cada 100 casos, el verdadero valor del beta se encuentra en este intervalo. ¿Sí? ¿Cómo lo evaluamos? Antes de ver eso, ¿no es cierto?, recordar o enfatizar que la hipótesis de significancia individual de los coeficientes es la misma prueba, se hace exactamente igual para una regresión simple o múltiple. La única diferencia que vamos a tener son los grados de libertad, ¿sí? Nosotros sabemos que los grados de libertad de una prueba T son n-k, donde k es el número de parámetros estimados. K va a ser 2 siempre en una regresión simple y va a ser k 3 o más en una regresión múltiple. Es la única diferencia que tenemos. ¿Cómo la evaluamos entonces? En una prueba de significancia individual a partir de un T de student, ¿no es cierto?, se tiene que evaluar de la siguiente manera. Primero, la prueba T se puede plantear con 3 tipos de hipótesis, o evaluar de 2 colas, de cola derecha o cola izquierda. ¿Qué tipo de prueba es esta? ¿Ya? Primero es una prueba de 2 colas. ¿Por qué? Voy a ir acá. La hipótesis de significancia individual siempre se va a plantear como esto. B sub I, sea el I, el 1, el 2 o el 3 o el 4, dependiendo del parámetro que esté evaluando, es igual a 0 o es distinto de 0. Como la hipótesis alterna dice que es distinto de, ya que en nuestro caso es 0, van a haber otras pruebas de hipótesis que vamos a ver más adelante con otros valores, dependiendo de lo que ustedes quieran evaluar, pero si es distinta de 0, va a ser de 2 colas. Sería de cola derecha o cola izquierda si la hipótesis alterna es mayor que derecha, menor que izquierda. En nuestro caso, como es distinto de 2 colas. Al ser de 2 colas también, el nivel de significancia con el cual se trabaja es de alfa medio. ¿Qué significa eso? Que si estamos trabajando con un 95%, ¿ya? A un 95% de confianza, el nivel de significancia que requerimos es 0,05 dividido por 2. Si es a un 90%, sería 0,1 dividido por 2. Y con los respectivos grados de libertad. Dado que es esta, ¿no es cierto?, el tipo de prueba que yo voy a hacer dada la hipótesis, para rechazar H0, es decir, rechazar que el coeficiente es 0 y por lo tanto poder plantear que el coeficiente estimado es estadísticamente significante y por tanto es distinto de 0, ¿ya? Y así interpretar bien ese coeficiente de acuerdo al valor matemático que nos dio, tengo que comparar este valor de t que me va a dar
el estimado menos B2, hipótesis nula, es decir, menos 0 dividido por la desviación estándar, si es mayor que el T de tabla, ya que ustedes van a tener que buscar, yo rechazo H0. Y digo, por tanto, que el coeficiente estimado es estadísticamente significante y, por tanto, distinto de 0. Y en el caso que lo realice con un intervalo de confianza, ¿ya? Para lo cual nuevamente necesito el coeficiente estimado, la desviación estándar del coeficiente estimado y multiplicado por t con n-2 o n-k grados de libertad y alfa medio. ¿Cuándo voy a rechazar la hipótesis nula? Cuando el intervalo no incluye el valor 0. Claro, porque si no incluye el valor 0, es decir, incluye solo valores positivos o solo valores negativos y no pasa por el 0, estamos diciendo que hay un rango en el cual se mueve el real valor de ese coeficiente, ¿sí? Si incluyera el valor 0, existe una posibilidad de que sea 0. Por lo tanto, yo rechazo H0 siempre y cuando ese intervalo no lo incluya. ¿Estamos? Ok. Vamos ahora a la significancia global. Partamos nuevamente del siguiente caso. Cuando yo evalúo la significancia global, me estoy preguntando si el modelo en su conjunto es estadísticamente significante, ¿ya? Por ejemplo, este modelo, regresión simple o múltiple. ¿Cómo es? Regresión múltiple, ¿no es cierto? Tiene dos variables explicativas, NEM y género, para explicar el PGA, ¿sí? Los datos ahora que yo voy a requerir van a ser PGA, notas de enseñanza media y género de cada uno de los estudiantes de primer año de la carrera de ingeniería comercial, ¿ya? Se van a estimar ahora los parámetros que cuántos van a ser. ¿Cuánto es K en este modelo? ¿Cuánto es K? 3. Muy bien. 1, 2 y 3. O como lo plantea la literatura también, 3 variables. 1, 2 y 3. Da lo mismo. Habiendo intercepto, da exactamente lo mismo número de parámetros o número de variables para el valor K. Se evalúa la significancia global. Una cosa muy importante de saber qué es lo que es la prueba de significancia global es conocer nuevamente la hipótesis que vamos a evaluar. Y esta es la hipótesis para este modelo. ¿Qué les dice esto? Que la significancia global evalúa que todos los parámetros de pendiente sean simultáneamente iguales a 0. Y la alterna es que beta 2 y o beta 3 sea distinto de 0, es decir, que ambos sean distintos de 0 o al menos uno sea distinto de 0. ¿Sí? Por tanto, pruebas de significancia global se van a realizar solo uno por modelo, ¿ya? Porque incorpora, como les decía, todos los parámetros dependiente. ¿Cuál no incluye? ¿Cuál no incluye? El parámetro de intercepto. Porque obviamente no está incluido dentro de las variables del modelo, sino que B1, ¿qué es lo que era? El valor medio de PGA cuando las variables explicativas son 0. ¿Sí? Ahora, testeando la hipótesis de significancia global, estamos testeando la hipótesis de que todos los coeficientes dependientes son simultáneamente iguales a 0, que es equivalente, ¿ya? Para que comprendan también esa relación, es equivalente a testear la hipótesis de esta manera, que el R cuadrado es igual a 0. Claro, porque si todos los parámetros dependientes son simultáneamente iguales a 0, significaría que el modelo no está explicando las variaciones de Y, ¿no es cierto? Que es lo que mide el R cuadrado, ¿ya? Por tanto, por eso que se le denomina un test de significancia global del modelo, ¿ya? Recordemos, TSS es igual a SS más RCS, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene
de acuerdo a la tabla NOVA, sus correspondientes grados de libertad. N-1, K-1, N-K. Si yo sumo esto, K se va con el menos K y me queda N-1, que es el total de grados de libertad del TSS. Recordado eso, nos podemos ir a con qué prueba voy a evaluar la significancia global, ¿ya? La significancia global en el modelo es determinado por una prueba F de Fisher, ¿ya? El F estadístico es un ratio de la variación explicada por sobre la variación no explicada. Por lo tanto, dicho esto, ¿quiénes de los presentados anteriormente van a estar presentes en la prueba F? Variación explicada, es decir, el ESS, y lo no explicado, el RCS. ¿Ok? Para que un modelo sea significante, la variación explicada, que es el numerador, debe ser mayor que la variación no explicada. ¿Ok? Tenemos este modelo, nuevamente, genérico, 2 variables explicativas, 3 parámetros estimados y una variable dependiente. La hipótesis nula, ¿cuál sería? A1 es igual a 2 y es igual a 0, es decir, ambos parámetros son simultáneamente iguales a 0. Y la hipótesis alterna que los dos, o al menos uno de los dos, es distinto de 0. ¿Sí? ¿Qué prueba aplico? La prueba F de Fisher, que es el ratio entre la variación explicada sobre la variación no explicada. Cada uno de ellos dividido o ajustado por sus correspondientes grados de libertad. K-1 y N-K. ¿Cuánto es K aquí? ¿De acuerdo a este modelo? 3. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Si yo, ¿cuándo rechazo H0? ¿Cuándo rechazo que todos estos parámetros son simultáneamente iguales a 0? Cuando este F calculado es mayor que el F de tabla. ¿Con cuántos grados de libertad? Con K-1 y N-K grados de libertad. Si se rechaza H0, es decir, el F calculado es mayor que el F de tabla, se plantea que el modelo en su conjunto es estadísticamente significante. A la inversa, si no se puede rechazar H0, yo plantearía que el modelo en su conjunto no es estadísticamente significante. ¿Ok? Solamente un punto de atención para que ustedes lo desarrollen con lápiz, papel, ya que es muy importante. Primero que vayan guardando estas fórmulas, que las vayan desarrollando manualmente en su cuaderno, ¿no es cierto?, en la ayudantía, me vayan consultando también, pero principalmente ustedes desarrollándola. Un punto de atención. Hay una relación entre el R cuadrado y el F. Yo puedo reescribir esta fórmula con R cuadrado, ¿cierto? Recuerden que ESS, si yo divido ESS por TSS y divido el RCS por TSS, ESS dividido por TSS, ¿qué es lo que es? R cuadrado, ¿ya? Y RCS dividido por TSS es lo mismo que 1 menos el R cuadrado. Ustedes pueden demostrar eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué me está diciendo aquí? Que a mayor R cuadrado, mayor F. ¿Lo ven o no? Y si el F es mayor, va a tender a ser mayor que el F de tabla, es decir, a rechazar H0, es decir, que el modelo sea estadísticamente significante en su conjunto. Bueno, veamos cómo y dónde se observa esta significancia individual y global en Gretel. Veamos este output, el mismo que ocupamos para videos anteriores, donde yo estimo un modelo, ¿se acuerdan? Para Boström, en función de la población y la densidad. Aquí están las variables, las unidades de medida. Y, por tanto, aquí está el modelo ahora expresado en la
algebraicamente, nosotros ya vimos en videos anteriores el nivel de ajuste. Para este tipo de modelo, ¿qué tendría que ver? ¿R cuadrado o R cuadrado ajustado? Muy bien, R cuadrado ajustado. ¿Y dónde lo encuentro? Aquí. O corregido, como le llaman también, ¿no es cierto? ¿Y cómo se interpreta eso? Que el modelo en su conjunto, el modelo, ¿no es cierto?, explica en un 88,9% las variaciones, ¿ya?, de el número de pasajeros que se transporta en transporte urbano por bus respecto de su media, ¿sí? El modelo, esto que está aquí, estas dos variables explican en un 88,9% las variaciones del transporte urbano, ¿sí? Muy bien. La significancia individual, por otro lado, yo la puedo evaluar con una prueba T o con un intervalo de confianza, ¿ya? Con n menos k grados de libertad y alfa medio. ¿Por qué? Porque la hipótesis es de dos colas, recuerden, esta es la hipótesis de significancia individual, sea cualquiera el i. ¿Cuántas pruebas voy a hacer? Dos, ¿no es cierto? ¿O tres? ¿Cuántas pruebas de significancia individual voy a hacer aquí? ¿Dos o tres? Tres, ¿no es cierto? Una, dos, tres, ¿sí? Es de dos colas porque es distinto de cero, me permite valores positivos o valores negativos y voy a evaluarlo a un nivel de significancia, ¿ya? Siempre utilicen el 95% de confianza, es decir, un 5% de significancia, a menos que se diga otra cosa. Eso es lo clásico, el 95%. Si pido un 90%, esto va a ser 10% dividido por 2. ¿Ya? ¿Dónde observo eso? Bueno, por un lado, el intervalo de confianza, ustedes teniendo el output de Gretel, van a análisis y le piden el intervalo de confianza y les va a dar esto. Y aquí está el intervalo de confianza al 95% para cada uno de los parámetros. ¿Sí? De acuerdo a los resultados que hay aquí, ¿cuáles son estadísticamente significantes? Es decir, rechazo H0. Es decir, su real valor es distinto de cero. Aquel, como dijimos, que no incluyera el valor cero, ¿no es cierto? Este lo incluye, por lo tanto, es estadísticamente significante. Este tampoco, por lo tanto, el real valor, ¿ya?, es distinto de cero y por lo tanto yo puedo interpretar este valor. Es decir, hay una relación positiva en ambos con Boström. Pero el coeficiente de intercepto, ¿puedo yo rechazar H0? No, porque incluye el cero, va de menos 700 a más 198. Por lo tanto, incluye el valor cero. Es decir, este valor negativo numérico, matemáticamente me dio este valor, es un número, estadísticamente es igual a cero. ¿Ok? Entonces, tengo dos coeficientes estadísticamente significantes y uno que no lo es. Pero otra forma de verlo es en el mismo output Gretel a través de la prueba T. Este valor T que sale aquí es el que proviene de la fórmula del T, que es el coeficiente menos cero dividido por su desviación estándar o típica, que se llama aquí, del coeficiente. Si ustedes sacan menos 275 menos cero partido por la desviación, les va a dar este número. Si ustedes se fijan, siempre va a seguir el signo del coeficiente, ¿ya? Este valor ustedes lo van a comparar con un T de tabla que van a buscar en la tabla del T de Student, ¿no es cierto? O también, como lo vamos a ver en clase y en la ayudantía, Gretel ya lo trae incorporado en herramientas dicha tabla, van a buscar el valor de T de tabla y lo van a comparar. Más o menos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la experiencia, el valor T va a estar alrededor del 2. Por lo tanto, si está alrededor del 2, ¿cuáles de estos coeficientes van a ser estadísticamente significantes? Es decir, que el T calculado sea mayor que el T de tabla. Este y este, ¿lo ven o no? Porque este en valor absoluto, 1,1, va a ser menor que el 2. Es decir, este coeficiente no es estadísticamente significante y su real valor más bien es 0. ¿Sí? Estos que son las pendientes, es muy importante, ¿ya?, que no sean 0.
porque lo que me están diciendo es que efectivamente hay una relación entre población y bus travel y hay una relación entre density y bus travel, ¿ya? Aquí me está diciendo que el valor promedio del bus travel cuando está en cero, más bien no es menos 2,75, sino que estadísticamente es cero. ¿Sí? Si estas fueran cero, en cambio, si yo no hubiese podido rechazar H0, estaríamos diciendo que no hay relación entre pop y bus travel o relación entre density y bus travel. ¿Ok? Otra forma de complementar esto es con el valor p-value, que también es importante que lo vayan revisando. El p-value es el máximo error que me acepta y que está asociado con este nivel de significancia. ¿Cuánto es lo máximo que vamos a aguantar aquí si trabajamos un 95% de confianza? Un 5%, ¿no es cierto? Es decir, 0,05. Por lo tanto, el p-value también me refleja cuál es ese valor de confianza que acepta. ¿Cuánto debiera ser el máximo que yo permitiría aquí? Un p-value de 0,05, acorde a esto. ¿No es cierto? Estos dos son menores que 0,05. Por lo tanto, son estadísticamente significantes. En cambio, este no es significante a un 95, porque su valor no es menor que 0,05, es más, es 0,24. Todo coincide, ¿ya? Entonces yo puedo evaluarlo con una prueba T o lo puedo evaluar con un intervalo. Y en la prueba T además me puedo respaldar con el p-value, que tiene que ser completamente coherente. Y por último, la significancia global, que dijimos que íbamos a utilizar una prueba F con K-1 y N-K grados de libertad y con un nivel de significancia alfa para un nivel de confianza de 1 menos alfa. Si trabajo al 90%, alfa va a ser 10%, si trabajo al 95%, un 5%, igual como lo habíamos visto antes. Siempre alfa, nunca alfa medio, porque la prueba F ya no trabaja con dos colas, solamente trabaja con una. Y aquí está la prueba, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Dónde lo observo en Gretel? Aquí. Estadístico F. Este estadístico F que aparece aquí es la prueba F de significancia global. Fíjense, ¿con cuántos grados de libertad? K-1 y N-K. ¿Cuánto es K aquí? 3, menos 1, 2. 2. N-K. ¿Cuánto es K aquí? N, 40. K, 3. 40 menos 3, 37. O sea, más encima aquí inmediatamente le está mostrando los grados de libertad de la prueba F. Y este valor es el F calculado, que era el cociente entre lo explicado partido por lo no explicado y cada uno de ellos ajustado por sus correspondientes grados de libertad. ¿Sí? Aquí nuevamente me puedo respaldar con el valor p-value, es decir, hasta cuál es el nivel de confianza. ¿Cuánto es lo máximo que vamos a aceptar a un 95%? ¿Cuál va a ser el nivel de significancia que vamos a pedir aquí, el p-value? Un 0,05. Y este es menor, por lo tanto podemos ya asegurar que este F calculado es mayor que el F de tabla. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que concluyo aquí? Que el modelo en su conjunto es estadísticamente significante. O sea, con esto estamos terminando, ¿ya? Y son las tres análisis esenciales, básicos y obligatorios que yo debo hacer de un modelo una vez que yo lo estimo. Revisar su nivel de ajuste, que no existe un valor mejor o peor que otro, porque sabemos ya que el R cuadrado aumenta en la medida que yo le voy agregando variables, sino que es esencialmente cuánto el modelo en su conjunto, ¿no es cierto?, se ajusta a los datos, ¿ya?, que es mayor en time series, que es más bajo en cross section, ¿ya?, que es ajustado con regresión múltiple, que es el R cuadrado simple o básico con regresión simple, pero que sumado a ello tengo que analizar la significancia individual de los parámetros y la significancia global del modelo. Espero les haya quedado claro. Entiendo que este no es una parte tan fácil porque tiene mucha estadística previa, pero es lo que nosotros vamos a ir usando en todo este análisis. ¿Ya? Estudien, repasen este video y la lectura obligatoria. Practicaremos en la clase y la ayudantía. Es muy importante que lo vean antes, ¿sí?
para que me hagan todas las preguntas y podamos hacer un ejercicio y revisar, ¿no es cierto?, las interpretaciones correspondientes. Y nos vemos en el próximo video.